Shut my eyes, and all the world drops dead. ¿Se pueden enfrentar los miedos? ¿Son algo inducido? ¿Realmente crecemos con miedos porque así nos toca a todos en algún momento? Pues para hablarnos precisamente sobre estos temas está con nosotros Germán Gómez, él es counselor y de paso pues debo decir, ¿qué es como tal un counselor, Germán? Bienvenido. Gracias, muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Counselor se traduce, ¿no? como consejero y la profesión es el counseling, que es la consejería psicológica. Muy bien, entonces ahí para que nos pongamos ahí en contexto. Cuando hablamos de miedos, debo empezar con un ejemplo, a decir, cuando uno está chiquito, y a uno le da miedo entrar muchas veces a la habitación a dormir porque están los papás diciendo, cuidado, si se porta mal le va a salir el coco. O pilas porque el coco está debajo de la cama y el coco le jala las patas a los que se portan mal. Entonces a uno empieza a generarle miedo dormir solo y mucho menos ir a mirar debajo de la cama porque siento que, no lo decía mi mamá, pero mi hermano mayor sí. Entonces a mí me daba miedo ir a mirar debajo de la cama porque no me iba a salir el coco. Hay que tener en cuenta que el cerebro funciona con base en datos, en información. Y las respuestas que nosotros damos son basadas en esa información. Entonces cuando estamos muy pequeños el cerebro todavía está inmaduro, no hay un procesamiento real sobre las experiencias de vida. Y están más influenciadas sobre lo que piensan, sienten o creen otras personas que sobre nuestras propias creencias o pensamientos o emociones. Entonces, desde niños nosotros hemos venido almacenando los miedos de otros, los temores de otros, las angustias de otros, las preocupaciones de otros y las hemos considerado como si fueran ciertas, como si fueran propias. Entonces, como yo no estoy procesando la información, sino otro está procesando la información por mí, otra persona me está diciendo, téngale miedo a esto porque a esto le tengo miedo yo. ¿No? Así funciona más o menos. Y empiezo yo a alimentar los miedos de los demás. Y empiezas a crear tus miedos, pero que no son tuyos, sino son miedos de otras personas. Y precisamente le preguntamos a las personas en la calle, ¿cuáles son sus miedos? ¿A qué le temen? Veamos qué responden. ¿Cuál es tu mayor miedo? Complicado, pero pues así sería como no disfrutar completamente la vida como se merece, ¿no? Perder mi mamá. Porque es todo para mí. Mi mayor miedo, perder a las personas que amo. Porque siento que son todo para mí, entonces creo que no podría vivir sin mis papás o no sé, me da mucho miedo eso. Perder a mis papás. La oscuridad. Pues no veo a nadie, me siento solo y me da temor. Perder a mi familia, porque son mi razón para vivir, mi fuerza, mi motivación, y sin ellos me quedaría como en el limbo. Mi mayor miedo, no sé, la soledad. Uy, yo creería que le faltara a uno como alguien importante, ¿no? Mi mayor miedo es estar sola. ¿Por qué? Porque no me veo sin ninguna compañía, sin ningún familiar. Me temo a la soledad. Miedo al fracaso porque pues así no voy a poder como cumplir mis sueños, estar tranquila, autorrealizarme conmigo misma y con las demás personas. No tanto como miedo, sino cautelosa y cuidadosa a un izquierdismo en mi patria. El izquierdismo de hoy en día no es el que hace el que fue la época de Camilo Torres.
Hoy en día es lucro y beneficio personalizado, como los grandes de la cúpula que hoy quieren no ser que guerrilleros, sino hay que decirles señores guerrilleros. Mi mayor miedo, no saber qué realizar en mi vida, ese sería. Porque no tendría un fundamento o una motivación más para poder realizar ciertos proyectos o realizar alguna tarea en específica. Mi mayor miedo, pues a la final casi no, pues miedos cuando sea la situación que le infunde de pronto algún evento miedo, pero digamos, temores sí hay, pero miedo no. Y bueno, y ahí podemos ver, Germán, que precisamente hay unos miedos que están como muy generalizados, ¿no? A perder a la familia y por ende quedarse solo. Entonces muchos dicen, bueno, le tengo miedo a la soledad, y los que no dicen como tal soledad dicen, le tengo miedo a perder a mi familia, que se mueran mis padres o que se mueran las personas que yo amo y que están a mi alrededor. Otros pues dicen el fracaso, el no tener proyectos a futuro, el no poder pues estar realizado en su vida profesional, emocional, psicológica. Pero si te das cuenta, esos comentarios que hacen sobre los miedos, hay un principio básico de la existencia, un principio biológico de la existencia, y es que el organismo pretende la supervivencia diaria. Las células están diseñadas para guerrearse la supervivencia. Entonces nosotros, como una célula también, estamos también diseñados para pelear la supervivencia. Miedo al fracaso, supervivencia. Miedo a perder los padres, supervivencia. Miedo a que pase algo, supervivencia. Entonces, más que miedo es la pulsión que tiene el organismo para sobrevivir frente a las situaciones que se están presentando. Entonces, a veces la gente confunde la supervivencia con el miedo. Miedo a las cucarachas, eso no tiene nada que ver con la supervivencia. Miedo a perder los padres, sí tiene que ver con la supervivencia, porque ¿quién me alimenta? Mientras que el cuento de las cucarachas es completamente distinto. Y aquí estoy viendo algo de mente reactiva y mente analítica y digo, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿tiene que ver esto con los miedos? Por supuesto. Este pedacito que tenemos nosotros acá, que nosotros podríamos llamarlo la mente, está dividida en dos. Hay un libro que se escribió hace muchos años que se llama El Kybalión, que dice, el universo es mental, todo es mental. Entonces aquí está la mente, y la mente se divide en dos, mente analítica, como dice aquí, y la mente reactiva. La mente analítica es un perfecto computador. La mente analítica no se equivoca, la mente analítica es exacta. Si tú a una calculadora le pones 2 más 2, ¿cuál es el resultado? 4. ¿Hay error? No, no hay es error. Perfecto. Es perfecto, sí. Si tú a la calculadora le pones 2 más 2, pero está oprimido otra tecla, que puede ser la división o la multiplicación, ¿hay error en la respuesta? Total, y de Total. hecho va a salir E. Y de hecho va a salir E. Entonces miremos acá, la mente analítica no se equivoca. La mente analítica recibe datos, procesa los datos y da una respuesta. Esa respuesta desde la mente analítica nunca va a tener error. Contrario a la mente reactiva. La mente reactiva es la mente que procesa mal la información, que procesa mal los datos. Digamos que la mente analítica es la mente consciente y la mente reactiva es la mente inconsciente, ¿cierto? Entonces, cuando se trata de la mente analítica, estás despierto, estás atento, estás consciente. Frente a una cucaracha, desde la mente analítica, tú estás diciendo, es un insecto, estás analizando los datos, ¿cierto? Tiene tal tamaño, es de tal color, camina rápido, vuela, no sé, estás analizando datos. Pisa el popó. Estás analizando los datos. Sí. Si lo haces desde la mente analítica, es simplemente un insecto, no es nada más. Sí. Si analizas desde la mente reactiva, es un monstruo. Sí. Y puede generarme a mí cualquier sensación de asco, de repugnancia, de querer salir corriendo, de esconderme, de evitarlo, de huir de ahí, porque estoy desde acá, desde la parte inconsciente de mi mente. Cuando estoy en la parte consciente de mi mente, no pasa nada. Interesante para que todos vayan tomando nota sobre la mente analítica y la mente reactiva. Vamos a hacer un saludo especial, Laura, y ya vamos a volver precisamente para desenglosar todo lo que precisamente nos lleva a hablar de los miedos.
Bueno, seguimos hablando aquí en nuestro café de la mañana precisamente sobre los miedos. Estábamos hablando sobre la mente analítica y la mente reactiva. Y vamos a poner un ejemplo que ahora que hablamos de las cucarachas, me acordé precisamente de una ocasión que estaba pues en una parte rural, el baño pues era fuera de la casa como tal, y yo empecé a bañarme y vi una cucaracha, de esas cucarachas que llaman de agua, que tienen el caparazón bastante grueso, y yo la vi normal y yo dije, bueno, una cucaracha. Igual empecé a bañarme y cuando veo sale otra cucaracha y empiezan a volar. Y cuando estos animales empiezan a volar, a mí no me importó absolutamente nada. Yo salí corriendo de ese baño como me trajo Dios al mundo, y yo dije, no, aquí hice el oso obviamente, y las benditas cucarachas detrás mío volando. Entonces yo dije, ahí dejó de pensar esta mente analítica en el que era una simple cucaracha, y me volví completamente reactiva, y apenas la vi volar salí corriendo. Muy bien, miremos. ¿Qué almacena la mente? Datos, ¿cierto? ¿Qué datos almacena la mente? Almacena colores, almacena sonidos, almacena texturas, almacena inclusive sabores, olores. Todo eso son datos que almacena la mente. ¿Y por qué los miedos? Ahora, ¿cómo los almacena? Esa es la pregunta clave aquí. Para entender los miedos es cómo almacena la mente esos datos. Si los almacenara en la mente reactiva, se llamaría esto memoria estándar, ¿cierto? Sí. Sería el nombre, memoria estándar. Cuando los almacena en la mente reactiva, se llama engrama. Ahí hay una diferencia bien interesante. Cuando yo almaceno lógicamente, pues mis respuestas son lógicas. Cuando yo almaceno en la mente consciente y me estoy dando cuenta, pues mi respuesta es lógica. Cuando yo almaceno en la mente inconsciente, yo estoy creando engrama. El engrama es un error. En una palabra un poco más cruda, el engrama sería una aberración. ¿Sí? Pongámosle ese término, aberración. Entonces, viste una cucaracha. Sí. ¿Sí? Si almacenas la información de la cucaracha, pues estás almacenando estos datos lógicos. El tamaño, el color, la textura, y los estás mirando lógicamente, no pasa nada. Pero resulta que hubo un momento de inconsciencia, quizás en tu pasado, quizás en tu infancia temprana, donde almacenaste estos datos con un error. Lo almacenaste en la mente reactiva, fijaste un engrama en tu mente. Ese momento en que fijaste esta información en tu mente reactiva no fue consciente. Cada vez que vuelva a aparecer el estímulo, vuelve a aparecer el momento en que tú grabaste esta información como un error. Y por supuesto, las expresiones que vas a tener frente a la cucaracha son un error. ¿Cuál es el error de una expresión frente a una cucaracha? ¿Qué te puede hacer una cucaracha? Lógicamente hablando. No, pues nada. Lógica. Nada. Nada. Si haces el proceso mental analíticamente desde la lógica, nada te puede hacer. Pero como lo almacenaste como un error, entonces tú no ves una cucaracha, tú estás viendo a Godzilla, que te está persiguiendo, que te puede hacer algo. Ahí está. El miedo es un error de unos datos que se almacenaron como un engrama en la mente reactiva. Y cuando las cucarachas te persiguen, porque es que no es la única vez, yo recuerdo, veo una bendita cucaracha y sale volando, yo ya sé que viene que se me va a pegar en algún lado, que la va a tener en la chaqueta, que la va a tener en la camisa, y entonces ahí ya sé que voy a tener que salir gritando porque la bendita cucaracha salió volando preciso para donde está este pechito. Entonces, cuando reaccionas de esa manera, estás reaccionando desde tu mente reactiva. Quiere decir eso que tus reacciones son un error. No son verdaderas, no son lógicas, son un error. Porque si lo pones desde la mente analítica, tú no tienes por qué salir corriendo. Es más, tienes la capacidad de agacharte, coger la cucaracha y ponerla a un lado. Mira la expresión que estás haciendo. ¿Okay? Es que sí. Esa es una expresión propia de la mente reactiva. Y ese es el miedo. Muy bien. ¿Y cómo hago precisamente para enfrentar esos miedos? Eso me lo va a decir después de una pausa comercial. Muy bien. ¿Y cómo enfrentar los miedos? Esa es la pregunta que tenemos y que precisamente pues queremos enseñarle a nuestros televidentes a enfrentar esos miedos.
Bueno, miremos qué reacciones produce un miedo. Un miedo, Ajá. fatiga, Escribámoslos acá. Un miedo produce fatiga. taquicardias o taticardias, no sé cómo se dicen, Taquicardias. Ganas de gritar, como ansiedad. Ansiedad. Mira dónde los estoy colocando. Sí, Ansiedad. ¿Qué más produce un miedo? No sé. ¿Qué actitudes? Como de rechazo, de dolor, de estrés. Rechazo. Huir. Sí, ¿Sí? huir, total. Huir. Ok. ¿Qué impedimentos? ¿Qué impide un miedo? No sé, de pronto el poder caminar, el poder reaccionar, el poder... Quedamos congelados, ¿verdad? Sí. Congelados. ¿Qué más? O por el contrario, lo que puede hacerte es ser completamente, voy a hablar de reactivo, ¿no? Como que te da la chispa y haces de pronto algo loco. Pongámosle aquí entre comillas locura. Sí. ¿Sí? Pero una especie de locura. Ahí, sí, una especie de locura. Entonces ahí tenemos reacciones de la gente frente a los miedos. ¿Okay? Mira dónde los puse. Sí. La fatiga, la taquicardia, la ansiedad, el rechazo, el huir, quedar congelados, tener una actitud como de locura, ¿son lógicos? No. No, ¿cierto? No. Entonces están puestos en la mente reactiva. ¿Sí? Luego estos son errores de la mente. La respuesta es un error de la mente. Un error no de la mente, sino de haber procesado mal la información. ¿Cuál información? Los datos. ¿Cómo hago para superar esto? Pues tengo que llevar esto aquí, a la conciencia. Tengo que volver esto consciente. Como te estaba diciendo al principio, el universo todo es mental, ¿verdad? Y el universo tiene polos. Entonces, si existe el miedo, existe la seguridad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces lo voy a llevar del inconsciente al consciente. Pues Germán, vamos a tener que decirle a nuestros televidentes que esto debe tener una segunda parte, porque ya conocimos cómo cada una de las cosas que nos permite o que nos hace tener una mente reactiva y que precisamente nos lleva al miedo. Pero cómo llevarlos a la parte analítica, eso no se explica en 20 segundos, eso se explica con buen tiempo. Muy bien, pero es muy fácil. Es muy fácil. Estoy consciente de que estoy consciente que tengo ansiedad y lo estoy llevando a la mente analítica. Así que ustedes, televidentes, si quieren precisamente saber esta segunda parte de nuestro tema, muy conectados con nosotros en el Café de la Mañana.